de Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a seguir analizando sobre este pronunciamiento del juez de Ica, donde le devuelve las atribuciones al Tribunal Constitucional por falta de competencia, en el caso del indulto de Alberto Fujimori. Y es lo que nosotros ya veníamos analizando desde hace varios días. Pero la defensa, Elio Riera, decía que el Tribunal Constitucional, a través de su presidente, ya había dicho que procedía a la liberación de Alberto Fujimori. Bueno, esto no ha sido así. El juez no lo ha considerado competente, entonces le ha devuelto la atribución al Tribunal Constitucional y que ahí expresamente se dé esta decisión. Nosotros ya estamos con el ex defensor del pueblo y expresidente de Proética, Walter Albán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. ¿Qué opina usted sobre lo que ha hecho el juez de Ica? ¿Era lo correcto? ¿Era lo que correspondía? Era una de las posibles salidas. Yo creo que pudo también dejar todo, digamos, ya cerrado el caso, porque está claro para quien quiera actuar conforme a lo que la Constitución establece, ¿no es cierto?, que ya este asunto está cerrado. Lo penoso es que tenemos pues un tribunal constitucional que se presta a leguleyadas, que son las que insistentemente están tratando de generar situaciones absurdas. Ya las instancias jurisdiccionales a todo nivel en el Perú se habían pronunciado por la improcedencia del indulto al señor Fujimori o de la libertad al señor Fujimori sobre la base de un indulto que a todas luces quedó demostrado que fue absolutamente irregular, manipulado el año 2017 durante el gobierno del señor Pablo Kuczynski. Hasta la propia Keiko Fujimori se pronunció en contra de ese indulto. Recordemos los pleitos, incluso que pudieron llevar a la cárcel a su hermano Kenji, pero lo desaforaron a él y a los congresistas que lo habían apoyado. Esto fue parte de un arreglo político que no prosperó finalmente y no evitó que el señor Kuczynski tuviera que dejar el cargo. Ujú. Lo triste es que el Tribunal Constitucional se pronunció en, me parece, marzo del año 2022, o sea, con la anterior composición todavía, y contrariando mandatos expresos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este asunto viene a ser como la última, digamos, instancia que pueda pronunciarse y lo que de allí derive lo tienen que respetar todos en el Perú. Recordemos incluso que la Corte no habla del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, habla de las obligaciones del Estado peruano. Por esa razón, la Corte emitió un nuevo pronunciamiento en abril del año 2022 diciendo que no se podía ejecutar lo que había dicho el Tribunal Constitucional, porque obviamente eso llevaba a que el Estado peruano desconozca sus compromisos internacionales, desconociendo una decisión que ya había adoptado la Corte Interamericana. En consecuencia, esto no se ejecutó. Y luego han venido otras solicitudes que han sido declaradas improcedentes en distintas oportunidades, y estaba este pedido de aclaración que no es sino una majadería, algo como tratar de ver la manera de buscar la cuadratura del círculo, ¿no? Que tenía que resolver el Tribunal Constitucional. Y en una decisión francamente penosa, el Tribunal Constitucional termina declarándolo improcedente, pero como si se tratara luego de que cada quien pueda interpretar desde allí, digo, cada quien dentro del tribunal pueda interpretar desde allí lo que habría que entender. Se han pronunciado pues el Ujú. presidente, la vicepresidenta, y han dicho cosas que son vergonzosas para quien tiene respeto por el derecho y tiene una base ética que también cuidar, ¿no es cierto? Es Claro. vergonzoso porque no se puede sostener que no hay que hacerle caso a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por El otro Dios, argumento, eso solo lo dice Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela. Son los claro, únicos que dicen pero eso. el argumento que dicen es que la Corte Interamericana no tiene las mismas, el mismo balance para sopesar como sí lo hace con los terroristas. Por ejemplo, en el caso de Lori Benenson, ¿no? Como sí Pero es hace para que la eso liberación de yo lo podría terroristas y no lo entender. hacen en el caso de Alberto Fujimori por un sentido de humanidad. Es lo que se critica de parte de los fujimoristas.
Mayra, vamos por partes. Lo primero, que un tribunal constitucional o que magistrados del tribunal constitucional hagan un balance de esa naturaleza para decir que no hay que hacerle caso a lo que ha dicho la Corte Interamericana es una barbaridad, como dije antes. ¿Por qué? Porque uno puede, con cualquier instancia jurisdiccional, uno puede en lo personal estar en desacuerdo y tener la opinión de que no hicieron lo mejor porque debieron también considerar tal o cual factor y que no fue debidamente ponderado. Pero lo que no se puede hacer es promover que no se respeten las decisiones Mm. jurisdiccionales si es que a mí no me gustan. Eso no lo puede hacer nadie, y menos alguien que se precie o que tenga en este momento la calidad de magistrado del Tribunal Constitucional. Lo que se está poniendo en evidencia es lo que muchos hemos denunciado desde el primer minuto. O sea, el Congreso actual ha elegido a su Tribunal Constitucional, gente que no tiene respeto por lo que significa la Constitución, lo que significan los compromisos internacionales, no tienen en varios casos la formación jurídica necesaria y entonces son capaces de hacer y decir cualquier cosa para prestarse a estas, como dije, triquiñuelas, ¿no? A este Ujú. tipo de leguleyadas. Por un lado, entonces, hay que dejar en claro que eso es inadmisible, eso no puede ser un argumento de ninguna manera. Pero por otro lado, quienes quieren presentarse como los que son sensibles a la cuestión humanitaria, a la situación del señor Alberto Fujimori, hoy por hoy, a la edad que ya tiene y con los problemas de salud que se conocen, son más bien quienes están actuando contra él, porque lo exponen a eso. Yo personalmente no tengo nada en contra de que se cumpla lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha dicho que no hay ninguna dificultad en que el señor Fujimori pueda salir en libertad o ir a pasar prisión a su domicilio en el resto del tiempo, o sea, lo que resta por cumplir. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacerse es un procedimiento regular, no el procedimiento, para decirlo en criollo, trucho que hizo el gobierno del presidente Kuczynski el año 2017. No, podrían haber llevado adelante un procedimiento, ahora sí, con todas las de la ley, cumpliendo con todas las formalidades. Y además, Fujimori tiene que pagar la indemnización o la reparación, y lo otro es pedirle, y quizá lo más importante, pedirle perdón a las víctimas. Bajo esas circunstancias, él puede salir en libertad. Pero lejos de buscar ese camino, lejos de tratar de entonces encaminar las cosas adecuadamente y conseguir esa libertad para que no tenga que sufrir una afectación mayor de la que ya está viviendo esta persona, pues no, quieren insistir en algo que saben que es nulo, que saben que se produjo por un arreglo político y la manipulación. En Ujú. fin, está probada la cantidad de irregularidades que se perpetraron en aquel entonces y quieran valerse de eso para obtener su libertad. Por Dios, o sea, eso ya es un abuso de la autoridad con la que pueden actuar algunas personas que están, yo diría, cegadas ante este asunto, pretendiendo ir contra la pared. No es por allí por donde tienen que buscar la libertad del señor Fujimori. Quienes realmente se preocupen por su persona y quieran decir que por una razón humanitaria no debiera continuar privado de libertad, bueno, pues que se preocupen de hacer lo que realmente corresponde y no Ujú. torcer la ley ni llegar a extremos vergonzosos como los Y del doctor Tribunal Albán. Constitucional. Quiero salvar solamente la apreciación del doctor Monteagudo, que es el único que he escuchado que ha dicho cosas sensatas sobre este asunto, ¿no? Sí, y yo le estaba preguntando, ¿y ahora qué sigue? Porque si bien el juez le devuelve las atribuciones al Tribunal Constitucional, ahora dicen, le corresponde al Tribunal Constitucional emitir un pronunciamiento y exigir la liberación de Alberto Fujimori. Pero eso no sería tan así. ¿Qué debería hacer el Tribunal Constitucional? Analizar la causa de fondo del indulto. La defensa tendría la salida de plantear nuevamente un indulto humanitario bajo las condiciones del estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que podría pasar con A Alberto ver, Fujimori? Mayra, a nivel jurídico, para cualquiera que tenga formación jurídica, yo diría hasta para un buen estudiante de derecho, ¿no es cierto? Está clarísimo que si la Corte Interamericana en esta materia ya se pronunció diciendo que no se le puede otorgar la libertad en función de aquel indulto irregular del año 2017, ya no hay ninguna discusión jurídica que dar. Todo lo demás, por eso le decía, son leguleyadas. Pero lo que ha hecho el juez de primera instancia en Ica
¿Por qué se ha producido? Y ahí sí quisiera explicarlo un poquito porque puede enredar. Lo que ocurre es que normalmente siempre las sentencias se ejecutan sobre la base de, mejor dicho, quien tiene a cargo la ejecución es el juez o la instancia en la que se conoció este procedimiento en un primer momento. En otras palabras, el habeas corpus que el año 2020 se presentó ante el juzgado de Ica y que Ujú. fue declarado improcedente tanto por el juzgado de primera instancia como por la Corte Superior, y que más adelante ya el Tribunal Constitucional dejó de lado estos pronunciamientos para decir, ¿no es cierto?, en marzo del 2022, que era fundado el habeas corpus, pero el juez que conoció primero fue el de Ica. Entonces, lo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional, pero no en base a un fallo, no ha estado examinando el caso de fondo, lo único que ha dicho es, en un procedimiento medio trucho, medio enredado de decir una aclaración que pidió el abogado del señor Fujimori, entonces dijo que la aclaración era improcedente y nada más. Entonces, y lo devuelve al juez de Ica para que actúe de acuerdo a lo que le corresponde. O sea, todo enredado, todo realmente confuso, tratando de soplarle la pluma al juez de Ica para que éste entendiera, después de, claro, las declaraciones que da el presidente del tribunal y su vicepresidenta, ¿no es cierto?, diciendo de que ya lo que correspondía era libertad y con todo el coro de gente que se ha pronunciado en estos días al respecto, comenzando por Keiko Fujimori, decían ya, en ese escenario el juez le dará la libertad. ¿Qué ha hecho el juez? Les ha devuelto la pelota valiéndose de algo que sí tiene completa razón. O sea, el año 2021, el Código Procesal Constitucional, o sea, el que tiene que ver con los procesos, en este caso de habeas corpus, ¿no? Fue modificado para establecer que quien debía ejecutar la sentencia ya no era el juez de origen, o sea, donde se vio por primera vez el caso, sino la instancia que ha resuelto estimando la pretensión o estimando la demanda. En este caso, quien declaró fundado el habeas corpus es quien tiene que ejecutarlo. Por eso Ujú. el juez le ha dicho, señores, si ustedes lo que dicen es que se debe cumplir lo que dijo la sentencia del año 2022, de marzo del 2022, diciendo que era fundado el habeas corpus, cosa que contrariaba lo que dijimos en el juzgado de primera instancia, lo que dijo la Corte Superior también de Ica, de que era improcedente, pero ustedes son los que declararon fundado. En consecuencia, de acuerdo a la nueva disposición del Código Procesal Constitucional, le toca al Tribunal Constitucional ejecutar pues su sentencia y por tanto se los devuelvo. Tendrían que hacerlo ustedes. Pero lo que sí les dice es, recuerden, sin embargo, que hay un pronunciamiento de la Corte y les transcribe el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como diciendo, si los que quieren pasarse por el forro la sentencia o el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son ustedes, pues háganlo, procedan como les parezca, ¿no? Esa es la situación. Muy bien. Muchas gracias, doctor Elván, por la explicación dada, por su punto de vista y esperamos pues un pronunciamiento del Tribunal Constitucional ahora ya que se ha emitido esta resolución de parte del juez de Ica. Muy amable. Gracias también. Muy buenas tardes. Bien, era entonces el ex presidente de Proética, ex defensor del pueblo y ex ministro del Interior, Walter Albán, que estaba con nosotros conversando sobre este tema. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.